explicación, y al centro de esta figura encontramos el término o lo que conocemos como salvación, Esto es muy importante que podamos entenderlo. Ahí está, dibújalo, escríbelo, toma apuntes, toma nota, porque es en base de estas tres experiencias, de estos tres momentos, estas tres acciones, estas tres situaciones, como tú quieras llamarles, que nuestra salvación puede llevarse a cabo. Cuando nosotros no entendemos esto, es cuando mucha gente, mucho creyente, cree que es muy sencillo y juega con su salvación. Un día sí, luego no. Hoy decide seguir la vida cristiana y después decide apartarse por un momento, porque no ha entendido estos tres momentos que tienen que ser realizados y que por la gracia de Dios se realizan en cuando un hombre, un pecador, viene a los pies de Jesús. Suceden estos tres momentos, y el día de hoy vamos a hablar sobre uno de ellos, que es la justificación. Pero a manera de introducción, y lo vamos a estar estudiando durante las siguientes semanas, decirles que la justificación tiene que ver con un momento legal. Si ya copió, vamos a mover la ilustración y vamos a regresar aquí para que podamos estar en conexión. Decía que hay tres momentos: justificación, regeneración y santificación. El primer momento, que es la justificación, tiene que ver es un término legal, es un término judicial. La regeneración tiene que ver con un término de hogar, un término doméstico. El tercer término, que es la santificación, tiene que ver con un término espiritual, un término de iglesia, donde podemos tener comunión con Dios. Vamos a imaginar tres ilustraciones, tres momentos, tres figuras para cada uno de ellos, y escribe, apunta. Justificación. La justificación se lleva a cabo en un juzgado. La regeneración se lleva a cabo en una familia, y la santificación, el ambiente, es una iglesia. Repito, la justificación es un juzgado donde el hombre, tú y yo, somos el acusado, donde Jesús es nuestro abogado y donde el Padre es el juez justo. La regeneración, que la idea es una casa, el hombre es el que no tiene familia, es el que está lejos de casa y que es aceptado por medio de Cristo, que es nuestro hermano mayor, que Él decide hacernos parte de su familia, y el Padre es el padre de familia que nos abraza y derrama sus bendiciones sobre nosotros. Y en la santificación, la figura es una iglesia, un templo, donde el hombre, tú y yo, somos el adorador. Jesucristo es el sumo sacerdote que intercede por nosotros y nos da acceso a la presencia de Dios, y el Padre es el Dios santo, que es digno y merecedor de toda la adoración. En términos generales y a grandes rasgos, estos tres momentos tienen que suceder en tu vida por lo que Dios hace y como una experiencia viva, para que tú y yo podamos tener la seguridad y la certeza de que hemos sido salvos. Hasta este momento a lo mejor es un poco complejo, es un poco o mucha información tal vez, pero para que te des cuenta
de que la salvación es un regalo muy grande, muy especial, que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Y desde ya te digo, iglesia, no juegues con tu salvación, no la menosprecies, no la demerites, no le restes valor. E imagínate que la salvación tenga que ver con aplicar un examen y poder responder todos estos conceptos. Creo que muchos de nosotros quedaríamos descalificados, no alcanzaríamos ni el promedio mínimo, pero la Biblia dice que por gracia hemos sido salvos. A lo mejor no vamos a entender al 100% estos conceptos, pero sí es importante que escuches, tomes apuntes y el Espíritu de Dios vaya obrando. ¿Por qué queremos hablar sobre esto? Porque en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de que escuchamos muchas voces, es importante que nos mantengamos firmes en la fe y nos mantengamos firmes en la salvación y en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Muy bien, muy bien. Entonces, el día de hoy nuestro tema es la importancia de la justificación. La importancia de la justificación. Vamos a comenzar a hablar sobre el primer término, el primer concepto de los tres que abarca la salvación, y el primero es la justificación. Por eso, a manera de nombre o de tema, yo le he puesto la importancia de la justificación. Y vamos a avanzar en tres situaciones. Número uno, vamos a definir qué es la justificación. Vamos a definirla. Vamos a entender y aprender y a conocer qué es la justificación desde la perspectiva bíblica y desde la perspectiva teológica. Es importante comenzar a entender estos términos. Somos estudiosos de la Biblia, las Sagradas Escrituras, pero también hay una ciencia que aplicada a las Escrituras se le conoce como teología, y es la que nos enseña de una manera sistemática, de una manera organizada, los conceptos, las enseñanzas, las doctrinas, lo que la Biblia contiene, para que nosotros podamos tener la oportunidad de tener y lograr una mejor y una mayor comprensión. La teología es la ciencia que nos enseña la Biblia, nos enseña a Dios a través de las Escrituras. Y estos términos están aquí en la palabra del Señor. Muy bien, vamos entonces a empezar por definir qué es la justificación. Escucha y en la posibilidad toma algún apunte. Dice que la justificación, dice en el uso teológico, justificar es el acto divino, por el cual Dios declara justo a un pecador penitente y lo considera justo. Repito, es el acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador penitente y lo considera justo. Es importante aquí, no es que somos hechos justos, porque la justicia no se puede ser alcanzada por méritos humanos, no puede ser alcanzada por acciones, por penitencias, no puede ser alcanzado por nada de que tú o yo podamos llevar a cabo, podamos realizar. Ni sacrificios, ni ofrendas, ni acciones, ni servicio. Esto es un regalo de Dios. Por eso dice que la justificación es el acto divino. Recuerda, estamos en una escena legal, judicial, un juzgado, un ministerio público, donde el acusado somos nosotros como seres humanos, el hombre, tú y yo, somos el acusado. Jesucristo es nuestro abogado y el Padre es el justo juez. Entonces, el justo juez, el Padre, dice que lleva a cabo el acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador penitente. No es que por sí mismo Él sea bueno o sea justo, sino depende y radica de la declaración que el juez, que tiene el poder, la autoridad y tiene el dominio y el control de las cosas,
emite un juicio y hace una declaración sobre nosotros y nos declara como justos. Eso es importante comenzar a entenderlo. Somos justificados. Por eso dice la lectura de Romanos 5:1, donde dimos lectura al inicio, dice que hemos sido justificados pues por la fe. Y esto lo vamos a ir entendiendo un poquito más adelante. Entonces es el acto divino por el cual Dios, no nadie más, no nuestros padres podrán decir que somos muy buenos, pero eso no sirve y no tiene efecto en los términos espirituales. No es una congregación, no es un líder religioso, por más eminente que éste sea. Dice que hemos sido justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios quien nos declara justos. Dice, la justificación es lo opuesto a la condenación. Vamos a ver qué dice Romanos 5:16. Muchos pasajes no van a salir allá porque tenemos muchos pasajes a considerar, pero sí quiero que tú busques en tu Biblia y en tu casa. Romanos 5:16, no cierres tu Biblia. Romanos 5:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Jesús declaró y dijo que el que comete pecado, esclavo es del pecado, y la Biblia nos enseña que el autor del pecado es Satanás. Y dice aquí el apóstol Pablo en su carta a los romanos que si el que se somete a obediencia, dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia, que es de lo que estamos hablando. Dios quiera que hayas experimentado la salvación y hoy estás entendiendo el primer proceso, el primer paso que se lleva a cabo en nuestras vidas para que podamos experimentar la salvación. La condenación se gana o se merece, pero la justificación no puede ser ganada. Es un don gratuito o inmerecido que viene de parte de Dios. Vamos a desglosar entonces esta definición. Vamos a desglosarlo. Escribe ahí si estás escribiendo, y creo que va a salir allá como un inciso A. Dice que la justificación es un acto declarativo. Es un acto declarativo por el cual se declara al pecador libre de culpa y de las consecuencias del pecado. Romanos capítulo 4, versículo 6 al versículo 8. Romanos 4, 6 al 8. Es un acto declarativo por el cual se declara al pecador libre de culpa y de las consecuencias del pecado. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vamos a leer aquí, porque son muchos pasajes bíblicos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y esto, ¿verdad?, tiene que ver con una declaración donde Dios declara al pecador como libre de culpa y de sus consecuencias. Romanos 5, 18 al 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El pasaje que dimos lectura anteriormente decía que por la obediencia a la justicia, y aquí nos dice que la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida. ¿Y quién es este que nos dio vida? Está hablando de Cristo Jesús. Es Él. Romanos 8:33.
34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que justifica? Dios es el que justifica. No hay otro que pueda hacer una declaración de perdón, de ser libres de culpa, más que el justo juez. Y en este primer término que estamos conociendo de la salvación, dijimos que el Padre es el justo juez. Por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Por eso, hermano, cuando la gente te señale, la gente te levante el dedo para señalarte, para acusarte, no te preocupes. Dios es el que justifica. Si alguien tiene la autoridad y el poder para emitir palabras de juicio en contra de ti y de mí, es Dios. Nadie más puede hacerlo. Por eso nuestra salvación, dice la Biblia, la semana pasada hablábamos de esto, que debemos atenderla con mayor diligencia, con mayor diligencia. Vamos a un pasaje más, 2 de Corintios 5, 19 al 21. 2 de Corintios 5, 19 al 21 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho, ¿qué cosa? Justicia de Dios en él. En él. Entonces, la justificación es una declaración de Dios hacia nuestras vidas. Inciso B. Primero, es un acto declarativo. Segundo, es un acto judicial, en el cual la idea de juicio y de salvación se combinan para representar el cumplimiento de la ley por parte de Cristo a favor del pecador. No es solamente una palabra de declaración que el Padre pudo haber hecho. Al principio de la humanidad, dice la Biblia, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre decidió pecar. Y Dios le llamó a ese acto desobediencia. El hombre transgredió la ley de Dios. Y vino una condenación, una maldición, una inmediata y con efectos inmediatos, y vino una maldición con efectos eternos, muerte eterna. Entre los efectos inmediatos, el hombre comenzó a experimentar dolor, comenzó a experimentar las consecuencias morales de su pecado. Vino la enfermedad, la tierra fue maldecida a consecuencia del pecado, y en consecuencias eternas y espirituales viene la paga del pecado, es muerte en el infierno. Para que el Padre pudiera declarar justos, tuvo que haber este acto judicial que por parte de Dios habló a favor de nosotros. Mira que dice Romanos 3:26. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a ¿quién? A su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El 4, porque para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Lo que era imposible para la ley. Por eso, por gracia somos salvos. Por eso nosotros amamos a Jesús, por eso nosotros nos comprometemos con Él. No hay otra forma, no hay otro medio. Es un acto judicial donde se ha solventado todo, se ha aclarado y viene una declaración a favor de nosotros. Vamos a ver qué dice Gálatas 3:13.
Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué nos está diciendo todos estos pasajes bíblicos? Y también puedes apuntarlo, ¿verdad? Por tiempo no podemos leerlo todos, apúntalo. Primera de Timoteo 1:9, Primera de Pedro 3:18, Segunda de Corintios 5:21. Repito, Primera de Timoteo 1:9, Primera de Pedro 3:18, Segunda de Corintios 5:21. ¿De qué nos habla esto? Que hubo alguien que pagó el precio para que tú y yo podamos ser justificados. No es un acto meramente arbitrario, sino que hubo alguien que pagó por ti y por mí. Por eso vamos a valorar la salvación. Inciso C, es un acto remisivo en el cual Dios en realidad remite el pecado en un perdón completo. Romanos 4:5. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dice, sino cree en aquel que justifica. Esto tiene que ver con un acto que ya es realidad. Romanos 6:7. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si leemos a partir del versículo del capítulo 5, capítulo 6, hasta llegar a este versículo, está hablando de morir al pecado, vivir para Dios. Y por eso dice Romanos 6:7, porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Y por último, desglosando lo que es la justificación, dice el inciso D. Es un acto restaurativo por el cual el pecador perdonado encuentra nuevamente el agrado de Dios al imputársele la justicia de Cristo. Vienen muchos términos de carácter legal, por eso es importante poder conocer esto. Dice que es un acto restaurativo, la justificación también es un acto restaurativo por el cual el pecador, tú y yo, el pecador perdonado encuentra nuevamente el agrado de Dios al imputársele la justicia no propia, sino la justicia de Cristo. Romanos 5:11. Esto tiene que ver con lo que la justificación nos regala, que es los beneficios, la bendición de haber sido justificados. Romanos 5:11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa? La reconciliación. Es decir, sin la justificación no podíamos haber sido reconciliados con Dios. Por eso es importante que tú y yo entendamos esto, le demos gracias a Dios y que después de este día no vacilemos en jugar con nuestra salvación. Primera de Corintios 1:30. Búscalo, Primera de Corintios 1:30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Qué cosa? Justificación, santificación y redención. ¿Sí? Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y esto nos invita, nos exhorta a que no es por lo que nosotros hicimos, no es por lo que nosotros hacemos o podríamos hacer, es Cristo Jesús. Un pasaje más, Gálatas capítulo 3, versículo 6. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Dice, así Abraham creyó a Dios. ¿Y qué dice? Lo que tenemos que hacer es creerle a Dios.
Hoy en día muchas personas se burlan, se mofan, critican, se ríen de los que amamos a Dios. Pero dice la Biblia, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esta mañana, ahí en tu casa, ahí en tu lugar, dile al Señor: Señor, yo creo en ti, decido creer en ti, a pesar de la burla, a pesar de la crítica, a pesar de los señalamientos, a pesar de que mis amigos puedan reírse de mí. Yo decido creer en ti porque quiero ser justificado. La justificación trae reconciliación con Dios. ¿Sí? Esto es lo que encierra el término justificación a grandes rasgos. Vienen 4 cosas: un acto declarativo, un acto judicial, un acto remisivo y un acto restaurativo. Vamos, número 2, la necesidad de la justificación. La necesidad de la justificación. ¿Por qué necesitamos ser justificados? Vamos ahí en Romanos capítulo 3, verso 23, y nos va a dar la respuesta. ¿Por qué necesito ser justificado? Dice: por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Todos. Nos incluye a usted, a mí, todo mundo. No importa condición, no importa color, no importa situación, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué es necesario la justificación? Inciso A, por la maldición del pecado en el hombre, según ya leímos en Romanos 3:23. Y inciso B dice: debido a que el pecado es infracción de la ley. Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. ¿Es decir, lo tenemos? Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, ahí va a salir. ¿Verdad? Porque hay gente que dice: yo ser un pecador si no le hago mal a nadie, si yo atiendo a mis padres, a mis hijos, soy un buen ciudadano, considero que soy una buena persona, tengo buenos hábitos. Según Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y ya leímos de la Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Es por ello que la justificación se hace necesario en nuestras vidas. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Comente, ¿cómo va? ¿Cómo va? En el entendimiento de esta palabra que es muy importante: justificación. Estamos estudiando la justificación. La justificación. Ya conocimos el término, es un término legal que entiendo que puede ser muy, a lo mejor un poquito alejado de nuestras expresiones habituales, pero es necesario que nosotros podamos aprender esto. Es una declaración que Dios ha hecho a nuestro favor, donde, ¿verdad?, nos declara como libres y quita toda la condenación sobre nuestra vida. Y ya avanzamos también en conocer la necesidad de la justificación a causa de la maldición del pecado en nuestra naturaleza como seres humanos. Si no hubiera justificación, no pudiéramos alcanzar la salvación. Yo quiero hacer una pregunta. Allí, aquí los muchachos están en el Face, nos van a ayudar un poquito. Hasta aquí, y de lo que hemos podido explicar, compartir, de lo que has podido comprender, entender, y de lo que tú conoces,
yo quiero hacer una pregunta y que podamos participar. Manda tu respuesta. Para ti, ¿qué es más grande en grado de relevancia y de alcance? Repito, que te voy a dar dos conceptos del cual tú me vas a decir qué es más grande en relación a alcance, a impacto, a eficacia. ¿Qué es más grande? Ahí van los dos términos: el perdón o la justificación. Para saber hasta dónde tú debes llegar, si es suficiente ser perdonado, o tenemos que ir a la justificación, o la justificación pasa a un segundo término. Piensa un poquito, considera, medita y mándanos allá algo que tú consideres. ¿Qué es más importante? ¿Ser perdonados o ser justificados? ¿Qué es lo que a ti te gustaría que Dios haga en tu vida? ¿Que te perdone o que te justifique? Así que vamos a esperar 2 minutos en lo que, porque esta mañana estamos compartiendo esto, sí, como un acto reflectivo, una palabra de Dios para tu vida, pero también como una enseñanza que es importante que tú aprendas. Y también para saber si siguen vivos ahí. No tires tu libreta. A lo mejor ya me imagino que algunos ya tiraron su lápiz en decir: no le entiendo, ya, ¿qué escribo? Vamos a ir avanzando, vamos a ir conociendo sobre esto. ¿Qué es más grande? ¿El perdón o la justificación en términos de alcance, en términos de impacto, en términos de eficacia? Sí, Dios, la Biblia nos habla de perdón, pero también nos habla de justificación. Y te dije al principio, ¿verdad?, que para que nuestra salvación pueda llevarse a cabo, tenemos que experimentar y recibir justificación, regeneración, santificación. Y como resultado de esos 3 momentos, es lo que la Biblia le llama salvación. Pero escriban, no tenga temor, no hay respuestas malas. Solamente, ¿verdad?, queremos aclarar, tener esa perspectiva, este punto. ¿Sí? Vamos a escuchar unos comentarios. Freddy Díaz: para alcanzar el perdón necesitas la justificación o la reconciliación. Muy bien. Abner Capcu: el perdón. López Pérez Lino: primero tener el perdón de nuestros pecados. Muy bien, muy bien. Anímese. Los hombres han dado la cara por dando respuesta. Las damas, ¿dónde andan? Para usted, ¿qué es más importante? ¿Cree usted que solamente con el perdón es suficiente? ¿Con el perdón seríamos capaces de alcanzar la gracia completa de Dios? ¿Qué cree usted? ¿Qué es lo que ha pensado en su corazón? Cada una de las respuestas que se han dado, ¿verdad?, es importante, son correctas. Ahorita queremos ampliar, aclarar un poquito para que tú comprendas la importancia de lo que estamos hablando. Yasmín Méndez: la justificación, ya que dentro de esta Dios nos libera de culpa y nos hace parte de su familia. Al recibir justificación tenemos acceso a esa gracia inmerecida. Muy bien. ¿Quién leyó eso? Yasmín, gracias por tu respuesta, sacando la casta por las damas. A nombre de todas las mujeres de Visión Global.
Las mujeres te apoyan, Has. Ariadne Ríos, primero la justificación y luego el perdón, ya que sin justificación no podría haber perdón. Admi de Casas, la justificación. Andrea Ciao, la justificación. Muy bien, muy bien. Muy bien, si tiene usted ahí su respuesta, quiere compartirla. Es importante. Lo que estamos haciendo el día de hoy respecto a la salvación es ir, voy a usar este término de gastronomía, para que se nos haga más fácil. Estamos desmenuzando, así como para hacer sándwich de pollo. Así como dicen las mamás, despicando. Vamos a desmenuzar. La salvación es el concepto grande, general, pero para que esto pueda llevarse a cabo, estamos hablando sobre la justificación, pero necesariamente yo quise hacer esta pregunta para que participes y podamos entender cómo sucede esto. Sí, el perdón es importante, el perdón es parte de nuestras vidas. Lo necesitamos de parte de Dios en nuestras vidas, pero creo que la justificación es más amplio, porque como leímos, la justificación nos reconcilia con Dios. El perdón solamente es decirte, está bien, no me debes nada. La ilustración que se usa es la siguiente, o una de las más usadas. Tú sales a jugar, rompes un vidrio de una casa con una pelota, con un balón. Infringiste una ley, esto es el pecado. Rompiste un cristal, tú eres el pecador. La paga del pecado es muerte. Tiene que haber una consecuencia. ¿Qué es lo que merecemos? Pagar por lo que hicimos. A esto es lo que la Biblia dice: la paga del pecado es muerte, y que hay una maldición sobre nosotros. Pero a través de Jesús recibimos, si recibiéramos solamente perdón y no justificación, ¿qué sucedería? Es como que sale el dueño de la casa y te dice: ¿sabes qué? Juanito, Juanita, Monchito, Monchita, Heiler, Zuli, Sammy, no me debes nada, te perdono, pero no te quiero volver a ver cerca de mi casa. No pagaste el vidrio, de alguna manera hay un perdón, pero hay una condición: no te vuelvas a acercar. Si en Dios solamente experimentáramos el perdón, sucedería lo mismo. Dios nos dijera: eres perdonado, no va a haber consecuencias, pero no te acerques. ¿Por qué? Porque el pecado nos contamina, el pecado nos ensucia, el pecado ha manchado nuestra ropa, nuestra naturaleza, y el pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que nos aparta de Dios. El pecado es lo que hace una separación muy grande entre nosotros y Dios, y entre Dios y nosotros. Pero hemos leído en los pasajes bíblicos que la justificación, no solamente hay una declaración de perdón, no solamente hay una declaración de que ya no somos culpables, sino que leímos que nos reconcilia con Dios. Por lo tanto, la justificación abarca en estos términos el perdón y también una reconciliación con Dios. Es por ello que no debemos nosotros solamente agradecer a Dios por haber sido perdonados, sino por haber sido justificados. El perdón nos libraría
y nos libra de la condenación, pero no nos acerca a Dios. Y si nosotros solamente fuéramos librados de la condenación y no tuviéramos acceso a la presencia de Dios, seguiríamos vacíos, seguiríamos sin rumbo. Por eso dice el libro de Hebreos capítulo 4 verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar perdón por nuestros pecados. Por eso, amado hermano, démosle gracias a Dios también por esta experiencia de la justificación. Cuando vayamos al Señor la próxima ocasión, vamos a pedirle perdón, pero vamos a pedirle también que seamos justificados. Es por ello que muchos, tal vez aún dentro de las iglesias, no encuentran paz con Dios. La Biblia dice: justificados pues por la fe, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué cosa? Dígalo fuerte y en su lugar: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente en las iglesias que no tienen paz, que no tienen tranquilidad, que viven en angustia, que viven en desesperación. ¿Por qué no has encontrado esa paz con Dios? Esta mañana lo que Dios te invita a hacer es que lo recibas de una manera total y completa. Muy bien, después de este ejercicio para interactuar, vamos con lo último que quiero compartir el día de hoy. Número 3, el fundamento de la justificación, es decir, ¿cómo lo recibo? ¿Qué pasos tengo que dar? ¿Qué tengo que entender? ¿Cómo se lleva a cabo la justificación? Inciso A, tenemos que entender el sufrimiento vicario o la expiación de Cristo. La palabra vicario no significa otra cosa más que la mediación, la intermediación, el que Él es el que intercede por nosotros, el sustituto por nosotros. Tenemos que entender primero el sufrimiento de Cristo, la expiación de Cristo en la cruz del Calvario. Tú no puedes ser justificado si no entiendes lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Si tú te acercas a Dios de una manera frívola, de una manera insensible, solamente por tu problema, por tu necesidad, puedes recibir misericordia. Escucha esto: podrías recibir misericordia de parte de Dios. ¿Podría Dios en su misericordia librarte del problema? ¿Podría Dios sanarte como lo ha hecho con mucha gente, pero que no ha experimentado la verdadera salvación de Dios para sus vidas? Tenemos que saber entender y valorar el sufrimiento vicario y la expiación de Cristo. Vamos a ver qué dice el profeta Isaías capítulo 53, versículo 5 y versículo 6. Para poder ser justificado, necesito entender y valorar lo que Jesús hizo. Y vamos a leer qué dice Isaías 53, 5 y 6. Los que ya tuvimos la oportunidad de vivir nuestro encuentro, nuestra experiencia con Dios, espero que recuerdes esto y que haga vibrar tu corazón. Dice Isaías 53, 5 y 6: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Voy a hacer un paréntesis: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y 5:1 de Romanos dice que hemos sido justificados y hemos obtenido paz con Dios. Por eso dice, el castigo de nuestra paz, justificación, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él. ¿En quién? En Jesús, el pecado de todos nosotros. Tu pecado, mi pecado, tu maldad, mi maldad, la maldad de todo el mundo ha sido pagado por nuestro Señor Jesucristo. Es lo primero que tienes que entender. Y no lo puedes recibir de una manera fría,
de una manera insensible. Tienes que abrir tu corazón al Señor. Esto es lo primero que tenemos que vivir y entender: el sacrificio de Jesús en la cruz. 2, el inciso B, el arrepentimiento. Esto es algo que nosotros necesariamente tenemos que hacer. Necesariamente tenemos que experimentar el arrepentimiento. Y quiero hacer una diferencia muy puntual entre dos palabras y dos situaciones que hoy en día la gente confunde mucho. No es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. Hoy en día mucha gente solamente se conforma con el remordimiento. El hombre llega alcoholizado a su casa, drogado, el hijo maltrata a su familia, maltrata a su esposa, maltrata a sus hijos, infringe la ley, amanece en una celda porque causó algo, vino la policía, se lo llevó, y cuando reacciona, solamente hay un remordimiento cuando ve a sus hijos golpeados, cuando ve a su esposa golpeada, y entonces dice: ¿qué he hecho? Y entonces hay un remordimiento y lo lleva a decir: perdóname, familia, no lo vuelvo a hacer. Pero al cabo de la siguiente semana, cuando vuelve a cobrar, vuelve a ir a alcoholizarse, vuelve a ir a drogarse, vuelve a infringir la ley y vuelve a cometer lo mismo. Esto es remordimiento, y el remordimiento no te lleva a nada. Seguirás viviendo y experimentando un ciclo vicioso para siempre. Eso es remordimiento. Pero el arrepentimiento no es solamente experimentar un dolor o saber que hemos hecho mal. El arrepentimiento dice que es experimentar un dolor profundo por lo que uno ha hecho y dar la media vuelta. Esto es lo que significa arrepentirse: dar la media vuelta. Estábamos yendo en un sentido equivocado. Arrepentimiento no solamente es decir: qué mal estoy, qué mal vivo, qué mal situación estoy experimentando, sino que arrepentimiento es dar media vuelta. Me dirijo hacia el infierno, ahora me dirijo hacia el cielo. Era esclavo del pecado, ahora soy esclavo de Cristo Jesús por lo que Él ha hecho por mí. En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, del verso 11 en adelante, está la historia del hijo pródigo. Dice la Biblia, es un pasaje muy conocido, que él recordó, él experimentó dolor y él dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Se vio en ese lugar entre cerdos, comiendo comida de cerdos. Pero hasta ese momento no había pasado nada. ¿Cuándo vino el arrepentimiento? Ni siquiera cuando él dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré. El arrepentimiento lo vemos cuando él decide salir de ese lugar de contaminación y comienza a caminar hacia la casa del Padre. A ese proceso se le llama arrepentimiento. Por eso no es suficiente con que digas y te lamentes y digas: qué mal estoy, es que este pecado, es que mi conducta. Hasta el día en que tú decidas cambiar, podrás comenzar a ser justificado. Si no hay arrepentimiento verdadero, un cambio radical en nuestras vidas, es que es mi forma de ser, es que así soy, es que es mi carácter, es que así aprendí, es que lo que viví en mi infancia, es que lo que viví en mi familia. Sí, pero la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, no te confundas, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, yo te invito a que hagas un sincero arrepentimiento el día de hoy. Entonces, el arrepentimiento. Y por último, inciso C, la fe en Cristo. Para poder ser justificados, necesito entonces entender la obra de Jesús en la cruz. Necesito arrepentirme por mi condición, por mi pecado, porque estoy transgrediendo la ley de Dios. Y por último, tener fe en Cristo Jesús. Tener fe en Cristo Jesús. Escucha esto. Es importante, quiero señalar lo siguiente: que muchos hoy en día creen
que el solo hecho de tener fe es lo que importa. Hoy mucha gente dice, y lo escuchamos con amigos, con compañeros y aún con familia. Ellos dicen, tengo fe, tengo fe, tengo fe. La fe por sí sola es insuficiente en el sentido de reconciliarnos con Dios. La fe no es una acción libre donde cada quien decide creer en lo que quiera creer. Repito, la fe no es una acción libre donde cada quien cree en lo que mejor considere. La fe que salva es aquella que está puesta solamente en Cristo Jesús. Repito, la fe debe ser puesta solamente en Cristo. Para que yo pueda recibir las bendiciones de la justificación, que es paz con Dios y ser reconciliados con Dios, necesito poner mi fe en Cristo Jesús. No basta con creer, no basta con ser buena gente, no basta con sentirte que no le fallas a nadie. Necesitas poner tu fe en Cristo Jesús. Unos pasajes bíblicos para que oremos al Señor. Juan 1:12. Juan 1:12, búscalo bien rápido ahí en tu casa. Y nos preparamos para darle gracias al Señor el día de hoy. Escucha, estamos hablando de que debemos tener fe en ¿quién? En Jesús, en Cristo, en Cristo. Debo tener fe en Cristo. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué cosa? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en el Cristo de la cruz? Amén. Creemos que Él es el único que puede salvarnos. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tenemos el 36? San Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano, amigo, joven, no rehuses creer en Cristo Jesús. Ni la religión, ni ninguna cultura, ni ningún hombre, ni ningún maestro. Solamente en Cristo Jesús. Gálatas 2:16. Vamos a leer lo que dice Gálatas 2:16. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No importa cuánto hagas, el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley. No podemos alcanzar justificación por medio de las obras de la ley. Dice, sino por la fe ¿en quién? De Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para hacer ¿qué cosa? Justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuántos serán justificados por las obras de la ley? Nadie. Pero por creer en Cristo Jesús, todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creer en Jesús es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Primera de Juan capítulo 5, del 10 en adelante al 13. Con esto cerramos y vamos a orar. Y prepara tu corazón a Dios para decirle a Él con todas tus fuerzas: gracias, Jesús, porque no solamente he sido perdonado, sino que he alcanzado justificación y paz y reconciliación con Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 10, 11 del 10 al 13. Lee conmigo bien fuerte, encuéntralo. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo.
El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de ¿quién? De su Hijo. No es ninguna religión, no es ninguna creencia, no es ninguna cultura, no es ninguna nación, no es ningún maestro, es Cristo Jesús. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis ¿qué cosa? Que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amada iglesia, hoy vimos la importancia de la justificación. A lo mejor los conceptos, la terminología, la vamos a ir aprendiendo poco a poco. Lo que sí es importante que el día de hoy quede grabado en tu corazón es que le des gracias al Señor y entiendas el sacrificio de Jesús en la cruz, que haya un sincero arrepentimiento de nuestro corazón y una fe en Jesús. Dice esta palabra: el que tiene al Hijo, el versículo 12, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que tú quieres tener en tu vida, en tu corazón? Yo te invito en esta hora que tengas al Hijo de Dios en tu vida, en tu ser, en tu corazón. Abre la puerta de tu corazón. Si lo tienes en tu corazón, valóralo, ámalo. Dile cuánto lo amas, dile cuánto lo anhelas, dile cuánto estás enamorado de Él. Dile: Señor, solamente esperamos que este tiempo termine para demostrar al mundo que soy tu hijo, para demostrar al mundo que yo creo en ti. No me avergonzaré jamás de proclamar tu nombre, porque tú me has dado no solamente perdón, que ya sería demasiado para nosotros, pero nos ha dado justificación mediante la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tenemos paz con Dios y tenemos reconciliación con Dios. Amado hermano, iglesia, tú que has encontrado esa salvación perfecta, la Biblia dice que tú puedes entrar al trono de la gracia y encontrarás el oportuno socorro para tu vida, que podemos clamar a Él y Él responderá a cada una de nuestras oraciones. Estas son los beneficios, los resultados de tener paz con Dios. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te doy gracias por tu amor, por tu bendición, por tus favores. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos, Señor, compartir esta palabra, permitirnos compartir, Señor, esta enseñanza. Que vayas abriendo tú nuestro entendimiento, que vayas despertando nuestro corazón y levantando nuestro espíritu hacia ti. Te pido, Padre del cielo, que en esta hora del día, Señor, tú vengas sobre nosotros. Te pido, Espíritu Santo, que traigas convicción sobre nuestras vidas. Trae convicción en nuestro corazón. Trae convicción, Señor. Trae convicción, trae convicción. Todo aquel, Señor, todo aquel que necesite un verdadero arrepentimiento, todo aquel que el día de hoy pueda reconocer que se ha acercado a ti solamente con un corazón frío, insensible, creyendo que es merecedor de la gracia, pero que en esta mañana, el día de hoy, Señor, ha reconocido y que tu presencia, Espíritu Santo, has golpeado su corazón. Y en este momento Él está, Señor, deseando experimentar la gracia, la salvación que solamente en ti hay. Llévalo, Espíritu Santo, a poder experimentar no un verdadero perdón, pero también una verdadera justificación. En todas aquellas vidas que no hay paz, en todas aquellas vidas que en su corazón solamente hay desesperación, pero que hoy, Señor, están clamando a ti, que el día de hoy levantan su oración y te dicen: Padre, vengo a ti
Acéptame como tu hijo y que deciden creer en ti, Jesús, como el único y suficiente Salvador y como el verdadero Hijo de Dios. Que el día de hoy, Señor, traigas convicción, una presencia poderosa sobre nuestras vidas, una presencia fuerte sobre nosotros, de convicción y de unción y de presencia tuya en nuestras vidas. Espíritu Santo, Jesús, ven sobre nosotros, que tu amor, tu presencia inunda nuestras vidas, inunda nuestros corazones. Danos fortaleza, danos fe, danos esperanza, danos valor, danos vida. Ayúdanos, Señor, el día de hoy a entender que tú estás con nosotros, que tú estás con nosotros. Ayúdanos a declarar hoy, Señor, de que estamos en el mejor lugar, estamos en el mejor lugar. Estamos en el lugar correcto, ante el Dios correcto, en la verdadera fe del Hijo de Dios. Perdónanos, Señor, las veces que nuestro corazón se ha, Señor, llenado de duda, que nuestro corazón y nuestros pensamientos se han visto turbados, Señor, por comentarios ajenos, contrarios a nuestra fe. Y permítenos hoy, Señor, consolidar nuestro corazón en ti, consolidar nuestra fe en ti, que solamente en ti hay salvación perfecta, que la gracia de salvación es a través de Cristo Jesús. Bendito Padre, en esta hora, Señor, te pido que bendigas cada hogar, cada familia, que tu presencia, Señor, llene cada hogar, tu presencia llene cada hogar, cada casa sea impregnada de la gloria del Hijo de Dios, que cada casa sea impregnada de la gloria del Hijo de Dios, que cada casa sea impregnada de la manifestación del Hijo de Dios, de la obra del Espíritu Santo, que cada hogar, Señor, experimente en su interior, Señor, tu presencia manifestada. Bendito Dios de la gloria, te honramos y a ti te amamos, te honramos y a ti te exaltamos, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Te bendecimos a ti, Jesús, te bendecimos a ti. Dale gloria, dale honra, entónale alabanzas a Él, entónale cántico nuevo, dale, exáltale su nombre. Dile: Señor, gracias por lo que has hecho. Dice la Biblia que ahí llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y por medio de Él tenemos paz.